tenía miedo, y cuando tenía miedo era por algo, ¿no? Pues en primer lugar, primero agradecerles el hecho de que nos den voz, porque los padres creo que también tenemos derecho a hablar ya que votamos. Y felicitarles también como programa de televisión porque por primera vez en muchos años empiezan a hablar en serio de denuncias falsas. Por desgracia esto no es un hecho aislado, las cifras son abrumadoras. Vamos a remitirnos a lo que dice el Ministerio de Desigualdad. 32 víctimas solamente cotejan, 30 mujeres y 2 niños. Las cifras oficiales, según la prensa recabada en los últimos años, dan 76 personas muertas en 2022, 53 mujeres, 11 niños y 12 hombres. ¿Dónde está la diferencia entre las 30 mujeres y 2 niños a las 53, 11 y 22? Pues la diferencia está en que el resto de asesinas son mujeres. Y como bien argumentado... Sí, señor Muñoz, no hay ninguna duda que las mujeres también matan, y aquí está esta mujer, y no es el único caso ni será el último. A mí lo que me preocupa es, yo creo que las denuncias falsas, por desgracia, no son tantas como las denuncias verdaderas, pero bueno, usted maneja las cifras, da igual, no vamos a entrar en ese debate. Lo importante es que cuando hay pruebas evidentes, en este caso, no es solo una denuncia falsa, ella la había llenado de denuncias a él que no tenían sustento y de hecho no hay ninguna condena. El problema es que ya se llevó a la niña 2 veces sin permiso y hacía lo que le daba la gana, y un juez tiene que tener algo que le avise de que esta persona que empieza así puede ir a más, ¿no? Hombre, sea madre o padre, porque la violencia vicaria, que este es el caso, no tiene por qué tener sexo. Es que ese es el gran debate. ¿Por qué se ha judicializado los casos o se judician solamente cuando, por desgracia, el asesino es en este hombre, en este caso no ha sido así, ha sido un papá, y la gran mayoría, como conocemos, 70% de los casos de los filicidios en este país son a manos de madres. La gran importancia es lo que usted ha manifestado. ¿Qué ha fallado? Pues hombre, a mí me gusta saber cómo un juez que tiene 20 denuncias de un padre por incumplimiento de régimen de visitas, un juez que tiene encima de su mesa 2 situaciones donde la madre, vamos a poder decir presuntamente sustracción de menores porque se lleva a la niña sin consentimiento ni del padre ni del juzgado, ¿cómo es que el juez no decreta, por ejemplo, una orden de detención contra la madre y automáticamente, cuando sucede la primera, no, la segunda? Pero igual con la tercera denuncia del padre, igual esto el juez tiene que haberlo tenido encima de la mesa y no hubiéramos llegado a este desastroso final. Es decir, el juez tiene herramientas jurídicas para que una persona, hombre o mujer, madre o padre, incumpla de manera reiterada un mandamiento judicial, automáticamente cabe la detención y además la privación, incluso hasta de la patria potestad, por el daño reiterado. Y esto hay que hacérselo saber muchas veces a la gente, ¿eh? Esto se puede considerar y se debe considerar un maltrato psicológico a los niños, privarle de uno de sus progenitores. Claro que lo es. O sea, siempre que se utiliza para hacer daño al otro, al niño, y en estos casos suele ser así, siempre es un daño psicológico. Usted mencionaba cifras y yo solo quiero que no quede ninguna duda. Dice, solo se cuentan, bueno, no se cuentan los casos de mujeres que matan. Esas cifras están ahí, pero tienen que ver también con que ahí no se incluyen los casos de hombres que matan a su mujer y a sus hijos y luego se quitan la vida. Que digamos que va en otra estadística. No. Que si ajustamos la estadística, sí, no nos va a salir que señalemos más a las mujeres que a los hombres. Sí, pero escúcheme, es que yo no quiero señalar a ninguno. A mí me gustaría que no hubiera nadie que matase a su propio hijo, porque me parece la mayor aberración humana, ¿eh? Pero igual que usted dice, no se contabilizan los hombres que matan y se suicidan, tampoco se contabilizan, y vuelvo a repetir, el 70% de los filicidios en este país, y no lo digo yo, lo dice por ejemplo Beatriz de Vicente, una reputada criminóloga y abogada, y lo dice un periódico como La Sexta, ha dicho que el 70% de los filicidios en este país son a mano de madres. Indudablemente no se contabilizan, como bien dice el Observatorio de Violencia de Género, no se contabilizan los casos de padres que matan y se suicidan. Pero hombre, gran mayoría de ellos son los asesinatos de madres que matan y se suicidan. Y usted dice que no hablemos de denuncias falsas, pero usted han puesto sobre la mesa 28 denuncias o 20 denuncias sobre un caso como este. No le digo que no hablemos de denuncias falsas, yo quiero decir que no nos podemos escudar en que hay muchas denuncias falsas para decir que aquí no hay una violencia de género, porque obviamente aquí hay una situación en la que mayoritariamente son los hombres que matan a sus mujeres por una creencia muy simple, porque es mía, porque no me da, porque no me hace caso. Esto pasa, ¿no? Mire, esto está pasando, por desgracia. Fíjese, le voy a decir una cosa. Ayer, 30 años tenía la chica. 30 años, la mató. Sí, la última, esto pasa todos los días. 6 años tenía Olivia. Claro que sí. Y 2 añitos la otra Olivia, la canaria. Si eso una cosa no quita la otra. Si es que es una aberración.
Y no tiene por qué tener color. Si yo no estoy teniendo con usted un debate político, Dios me libre. Yo lo que estoy diciendo es, a ver si con los debates políticos contaminamos a los jueces, que es lo que me preocupa. Hablo de 28 denuncias interpuestas. Desde el 2004 al 2021 ha habido más de 2 millones de procesos judiciales. 1.705.000 demostramos nuestra inocencia. Yo fui víctima de 7 denuncias de falso maltrato. Entonces, ¿qué es lo que significa esto? Que el problema es que hay tanto abuso procesal en los juzgados que las víctimas se quedan desamparadas. Y entre estos casos de abuso procesal, una niña se ha visto desamparada por un sistema judicial obsoleto. Bueno, pago y que en cualquier caso, caso, una menor. Primero Olivia, que esa es nuestra prioridad, y luego ni usted Olivia, ni ningún hombre que sea acusado falsamente hay derecho a que sea acusado falsamente, y tampoco hay derecho a que ninguna mujer dejen de atenderla porque piensen que es una falsa denuncia. Así que ojalá encontremos el camino. Supongo que hace falta mucha inversión, mucho dinero y mucha paciencia, ¿no? para que la justicia tenga todos los medios a su alcance. Pero ojalá encontremos el camino de acabar con esas situaciones de injusticia, y usted, desde luego, seguro que es un ejemplo. Seguro que es un ejemplo. Sumamente fácil. Es que los jueces empiecen a aplicar la deducción de testimonio. Si en vez de poner 160.000 denuncias anuales, hubiésela realmente, porque mire, las cifras están ahí, 8 de cada 10 asesinadas jamás habían interpuesto una denuncia. Y yo me pregunto, si hay 160.000 denuncias anuales, ¿quién denuncia? Yo no hablo de denuncias falsas. Claro, yo no puedo llegar a la conclusión, señor Muñoz, de que las denuncias en tanto sean falsas, porque puedo pensar que gracias a que pusieron la denuncia están vivas. Y eso también sería una conclusión, válida, ¿no? Entonces, por supuesto que sí. Cualquier inocente merece que se busque una solución y se ajuste el sistema. Pero no juguemos tampoco con un asunto que estamos hablando de la vida y la muerte y de mujeres que viven amenazadas porque se han casado con la persona equivocada. Y de hombres que viven amenazados. Y hombres niños que viven muy felices. Amenazados. Que sí, señor, que sí, que no, una cosa no quita la otra. Lo que pasa es que no vamos a poner en valor un problema y quitarle. Por supuesto que sí. Víctimas somos todos. Víctimas, eso por supuesto que es verdad. Asesinada por su madre. Víctimas son todos, y Olivia es la que más nos importa. Y por eso queríamos darle voz a todas las opiniones. Muchísimas gracias en cualquier caso por hablar con nosotros. Hasta mañana. Un saludo. Bueno, que ya me he perdido, que yo estaba aquí metida con el señor ya sé lo que les iba a contar. El tema ha llegado también, el debate ha llegado al Congreso, porque esta mañana pues algunos diputados ponían el dedo en la llaga diciendo que Irene Montero, ministra de Igualdad, cada vez que hay una víctima de violencia enseguida se pronuncia en las redes, y hasta ahora no había hecho, digamos, un pronunciamiento público, y ella ha salido, lo ha explicado dentro, lo ha explicado fuera, ha dicho que no se politice este asunto. Callar y mirar para otro lado, como ha hecho con Olivia, la niña asesinada en Segovia por su madre. Qué difícil tiene que ser callar, señora Montero. Qué difícil tiene que ser engañarse a sí misma para no salir a denunciar con dolor y con rabia, como haría cualquier madre, este asesinato horrible de una mujer, de una de las suyas, para vengarse de su pareja, asesinando a su propia hija. Qué difícil, porque salir a denunciarlo sería reconocer que se ha equivocado, sería reconocer que la violencia no tiene género. Dejen de enfrentar a las víctimas. Todo el cariño y el respeto ante el dolor de esa familia y los seres queridos de la criatura asesinada en Gijón. Nosotras vamos a luchar siempre contra todas las formas de violencia contra la infancia. Ahí tienen la ley de lucha contra la violencia contra la infancia, a la que ustedes votaron en contra. Nosotros hacemos leyes, ustedes generan odio. Bueno, pues ya ven, otra vez nos debatimos por esto. En cualquier caso, todo lo que hemos hablado en este ratito con el señor Muñoz, repasando el caso de Olivia, de todo nos hace pensar algo que una mujer vecina de Torrecaballeros decía ayer de forma muy simple, apoyada en el quicio de la puerta, lamentando que la sociedad haya fallado otra vez, ¿no? Porque de alguna manera hemos fallado. Porque no ha habido una respuesta. Para empezar, no ha habido una respuesta del padre de Olivia, que parece una persona de lo más sensata, desesperada, 5 años peleando con una persona que se estaba comportando, si yo digo como una loca, no soy justa con la gente que está loca, de verdad. Yo estoy muy de acuerdo, y además tengo que apoyar todo lo que has defendido en tu pequeño debate anterior. Desde luego, yo creo que muchos de los que estamos aquí compartimos esa postura, y además es que es un debate que no nos conduce a ningún sitio. Debatir ahora de los motivos de una persona que ha matado a su hija, yo creo que no tiene ningún sentido, ni tampoco intentar extraer reglas generales o estadísticas de un caso que es, ojalá fuera una excepción única y no se volviera a dar ni nada parecido. Pero se volverá a dar porque hay padres, porque ese es el tema, porque hay personas
que son tan egoístas y tan crueles que por no darle la razón al otro con el que lo han convertido su vida en toda una batalla de o ganas tú o gano yo, son capaces de quitar la vida a un hijo. Pero Eso es creo una que ese es cosa el que debate. El debate es cómo podemos evitar esto. Lo primero ¿Qué mecanismos judiciales debe haber para evitar este tipo de casos? Lo primero me uno a ese aplauso, María, a tus argumentos, porque sé que ha sido complicada la situación y lo has hecho francamente bien y es difícil. Creo que hay que poner el foco en las víctimas. Y la víctima es la niña. Y yo creo que a mí lo que me chirría es si ya llega un momento en que la justicia efectivamente dice, a ver, cuidado, ¿aquí qué pasa? Y le retira esa patria potestad a la madre para dársela íntegra al padre, que ocurre 2 o 3 días antes del fatal desenlace. ¿Por qué no hay acompañado de eso, dado que ella ha desobedecido en 2 ocasiones, o sea, en 2 ocasiones se ha llevado a su hija fuera del ámbito familiar, del lugar geográfico donde debería de estar? ¿Por qué no hay ahí una acción más contundente? Porque estamos hablando de, ¿por qué? De que no ella no es que no devuelva a la niña cuando le toca el domingo porque tiene una discrepancia y ya te dije que me la quedaba hasta el lunes. Es que se la lleva a la niña y se la lleva a vivir a Gijón. Claro, pero lo hace y no es la primera vez, María, es la segunda vez. La cambia de residencia, claro, 2 veces. Y por eso es por lo que se le da la patria potestad absoluta al padre. Pero además de eso, que este pobre hombre tenía casi 20 denuncias falsas y ni una pero a lo que demostración de que hubiese en entonces algún momento acosado a su mujer. Ahí el foco está entre el problema entre el padre y la madre, pero hay que añadir mayor foco a la víctima o la posible víctima, a la niña, es decir, protegerla. Claro. Protegerla. Es que y no se la ha protegido. Ese es el fin lo que a mí de la justicia fundamental, no quien tiene la razón, claro, sino proteger a nuestros niños, ¿no? Claro. Por eso estamos. Vamos a ver, yo creo que nuevamente volvemos a la cuestión de impulso político. Hace pocos días reconocía Alfonso Guerra las presiones políticas que hubo para que el Tribunal Constitucional diera por buena la Ley de Violencia de Género del año 2015, en la que, y todos los juristas entienden, hay un diferente trato policial y procesal a los casos de violencia respecto al hombre o a la mujer. Este señor, cuando las 7 veces que ha relatado, y su caso es el de miles de hombres que viven maltratados por mujeres con violencia, de denuncias falsas, etcétera, etcétera, y eso es así una realidad que existe. Pues este señor ha pasado probablemente, como conocemos muchos alrededor, la noche en el calabozo, en prisión, etcétera, o en el calabozo, en la comisaría, etcétera, etcétera, y luego la cosa ha quedado en nada frente al caso en el que él a lo mejor denunciara a ella y ella en este caso no tiene nada que ver. Hubo presiones políticas para aprobar una ley que tiene serias dudas sobre su constitucionalidad, sobre la igualdad en el trato a unos y a otros en términos procesales, sobre la presunción de inocencia, donde la ley del sí es sí ahora es un paso más en términos políticos. Pero a mí me llama la atención lo de Irene Montero. Claro, cuando tú tienes un gobierno que te dice que esta señora tarda hasta que hoy no le han presionado, y la presión en Twitter ha sido brutal, etcétera, etcétera, para condenar lo de la niña, ayer condenó el asesinato, cómo no, de Valencia de Alcántara. Perdóname, pero se me va el tiempo y tengo una última hora. Yo quería añadir muy rápidamente que esto del 70% de los filicidios son cometidos por mujeres, no solamente es que lo diga Beatriz de Vicente, es que solo lo dice Beatriz de Vicente. Bueno, hay una estadística que tiene que ver con el 2008-2012, pero que según el INE, pero que el INE no lo reparte por quién mató exactamente. En Finlandia un estudio que dice que el 61% de los casos de filicidios en el hogar son de mujeres. En Finlandia en los años 90. Es lo único que buceando de lo que no hay encontrar. Pero vamos, simplemente no existe, ese es el problema. Es un mantra que se repite. Pero en cualquier caso, bueno, ya da igual, si es que nos da lo mismo quien lo mate. Si lo que no queremos es que maten a un niño, y ya está. Y además queremos que la justicia funcione para proteger a los niños. Y el resto nos da igual el color que tenga, el signo político y el sexo. Vamos con una última hora que tenemos, que nos habla de otro robo de mucho dinero de vino, pero esta vez en un restaurante madrileño y además bastante conocido porque tiene estrellas Michelin y todo. A mí nunca me han llevado allí, pero me parece que tiene mucha fama. Pablo. Sí, María.
Robo de película, la verdad, el que ha sucedido parece esto ya misión imposible, porque 132 botellas de vino premium, ojo, unos 200.000 euros. Es en el restaurante Coquel de la familia Sandoval, de Mario y de Rafael. Y ojo, porque para que vean la situación, no fue por su entrada de la calle Marqués de Riscal, sino por la calle Fortuny. Esto que están viendo ahora mismo es la entrada trasera del restaurante. Y ojo, porque a su derecha tenemos una farmacia que lleva un mes prácticamente abandonada. Los ladrones rompieron la trapa, la persiana, accedieron al interior de esta farmacia que lleva solamente un mes vacía, y al ver que no podían hacer un butrón para acceder a la cocina, decidieron llegar al patio por una ventana. Desde esa ventana